El día de hoy desde Podemos conversaremos con el doctor Orlando Viñolo Cueva, con quien hablaremos acerca del futuro de la descentralización administrativa. Buenos días, doctor Orlando. Muy buenos días, ¿cómo estás, Geraldine? Encantado. Sí, hoy ya contamos con el doctor Orlando, que es doctor en Derecho por la Universidad de España en Zaragoza, abogado por la Universidad de Piura, profesor ordinario de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura y socio de Viñolo y Reyes Arrece Abogados. Eh, bueno, nos gustaría poder conversar sobre el futuro de la descentralización administrativa y la primera pregunta que quisiéramos abarcar es si de su experiencia en Indecopi supervisando barreras burocráticas como tal, cree que la descentralización ha generado una inflación regulatoria o si no en gobiernos subnacionales y también si estamos descentralizando competencias o también la ineficiencia como tal. Sí, la pregunta es compleja porque en el derecho administrativo y en particular el derecho de la descentralización no existe una sola respuesta frente a una realidad territorial, o sea, porque en el fondo la descentralización es dividir territorialmente el poder, es decir, que cada porción territorial de nuestra nación tenga una administración pública general, esa sería la tipología, que se ocupe, junto con otras, de llevar adelante el ejercicio de potestades administrativas en diferentes materias. Evidentemente, cuando creas más administraciones públicas, como pasó el año 2001 y lo que evidentemente también pasó con la Ley Orgánica de Municipalidades, que produjo una inflación importante de municipalidades provinciales y distritales, tiene que verse esos dos procesos juntos, tanto la regionalización con la descentralización administrativa y evidentemente la municipalización, que tiene ya también sus años. Van a aparecer administraciones públicas que creen por reglamento o por ordenanza muchas más cargas sobre el administrado. Pero eso es, digamos, parte de la problemática normal de la descentralización. A más administración pública, más ejercicio de potestades, evidentemente más medidas. Y más cargas, más obligaciones, más en general presión sobre los derechos constitucionales de los administrados. Pero el problema grande no está ahí, en realidad. Cuando uno empieza a revisar ¿dónde está la hiperinflación administrativa? No está en el lado del sector de la descentralización, ni en las municipalidades, ni tampoco en los gobiernos regionales. Está en el Poder Ejecutivo. La administración del Estado peruana se ha diversificado y ampliado de una manera espectacular. Desde el gobierno de Humala hasta el actual, se han creado un montón de administraciones públicas y con un montón de dinero público usado en medio, incluso dividiendo materias importantes como lo ambiental, segmentándolas por microsectores, ya microsectores de actuación, creando incluso administraciones circunstanciales. Me refiero a la NIN, por ejemplo, la Agencia de la Infraestructura. Y aunque ustedes no crean, esas son las que más cargas asumen sobre el ciudadano porque tienen competencia nacional. Tienen competencia nacional. Y evidentemente abarca a un montón de administrados que se involucran alrededor de ellas. Entonces, el manejo está compartido. El manejo, la responsabilidad sobre la burocratización peruana está compartido entre la administración del Estado y las administraciones centralizadas, pero el principal rol viene desde la administración del Estado. La administración del Estado tiene de alguna manera que reconducirse. Yo no creo que solamente con la reducción de administraciones públicas, que esa es la propuesta de un par de candidatos que me parece importante, sino también con una fusión importante de órganos administrativos. Los ministerios están adaptados a una visión bastante errática sobre la realidad. Las administraciones de tipo organismos públicos también. Y esto en parte habla de un problema mucho más profundo que se involucra con la descentralización, que es la falta de una teoría organizativa en nuestro país que permita racionalizar las cosas, entenderlas a través de categorías, porque en el fondo, si tú no tienes teoría, no puedes hacer buenos fenómenos organizativos. Y en el Perú, nuestro déficit sobre la teoría organizativa es enorme. Hay muy poco escrito, muy poco hecho sobre las cosas. Tanto es así que no podemos decir en la actualidad un solo trabajo importante sobre descentralización o sobre aspectos de los organismos públicos. Solamente hay artículos en derecho administrativo. Entonces, estamos frente a un problema muy serio que además está a punto de explotar porque la gente está hasta el cuello de todos estos problemas y ya no tiene espacio para soportar más. Entonces, el próximo gobierno sí que tiene que hacer un gran papel en esos dos frentes. Ordenar la descentralización y ordenar también la casa de la administración del Estado, no solamente suprimiendo administraciones, sino también haciendo cosas internas en cada una para que hayan los órganos necesarios
¿ya? Y les pongo, con esto cierro la primera pregunta. Un solo ejemplo sobre eso. No tenemos policías de fronteras. Cuando uno va a ver realmente los temas de seguridad de fronteras, nos encontramos con órganos muy deficitarios en temas de fronteras. No tenemos representación de la administración del Estado en cada territorio regional. Se suprimieron los prefectos en su momento. ¿Quién representa al presidente? Nadie en los territorios regionales. Pero sí, en cambio, tenemos un montón de administraciones públicas como EFE, etcétera, que han creado oficinas desconcentradas a nivel nacional. ¿Para qué? Nadie sabe para qué. Entonces, ahí está la respuesta de que tenemos mucha administración donde no se debe y poca donde las necesitaríamos. Entonces, hay que reconfigurar todo eso. Y eso pasa por revisar los fenómenos de la descentralización y la teoría organizativa, particularmente la última aplicada sobre la administración del Estado. Sí, justamente nos menciona que una de las problemáticas centrales es el tema o error del Poder Ejecutivo, ¿no? Y es justamente lo que nos lleva a la siguiente pregunta, que realmente cuál debería ser el rol, o sea, actualmente del Estado central, si debería ser un rol más que nada rector o o sea, tu supervisor fuerte, o en todo caso meramente como coordinador. El Estado tiene que recuperar competencias que nunca debieron ser entregadas a las administraciones descentralizadas. Y me refiero particularmente a dos y a una última, la que voy a citar también, que nos explotó en la cara en la pandemia. La asistencia sanitaria y la educación nunca debieron ser entregadas a los gobiernos regionales. Es un desastre, o sea, y lo digo porque evidentemente yo vengo de una universidad provinciana que sufre las consecuencias de una mala descentralización en esos aspectos. Evidentemente en Lima no se nota eso, pero también tiene su problemática, ¿sí? Ya luego lo voy a decir. Ambas competencias tienen que ser recentralizadas, a mi modo de ver. No se puede mantener en el sistema actual y además porque las propias leyes pandémicas que se aprobaron hablaban de poder crear una unidad de respuesta en el mundo asistencial, manteniendo, digamos, un espacio prestacional común. En la actualidad no se tiene eso. Los gobiernos regionales han generado disparidades en las prestaciones asistenciales porque casi todos los hospitales regionales tienen diferentes niveles de asistencia y tecnologías dependiendo evidentemente del nivel de gestión que tenga cada gobierno regional. Eso no se puede, con eso no se puede jugar en un país. Y además en un país altamente desintegrado, porque evidentemente nosotros no tenemos trenes de alta velocidad, tenemos muy pocos aeropuertos y somos un país, y la gente olvida eso, que es el 20.º territorio a nivel mundial. Es un territorio enorme que atender. Entonces, esas cosas creo que tienen que recentralizarse, pero por otro lado, hay que darle un rol a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales en el Perú no se sabe para qué existen. ¿Cuál es su rol? Su rol es de equilibrio territorial. Su rol tiene que ver con el mantenimiento de infraestructuras. Su rol es más de apoyo al Estado. Y en el fondo esto tiene que ver con un problema de nacimiento de la descentralización administrativa que hizo Toledo a través de los gobiernos regionales. Fueron copiados a usanza de los ministerios. Los gobiernos regionales son en el fondo una sumatoria de varios ministerios puestos al frente de un territorio regional y muchas veces sumando direcciones que ya tiene el Estado. Entonces, hay que reconfigurar y ver en dónde hay competencias exclusivas del gobierno regional. Yo creo que en ordenación territorial tiene que estar un gobierno regional. Creo que en infraestructuras intraprovinciales tiene que estar un gobierno regional, pero hay que hacer así de claro para darle un rol, porque en la actualidad nadie sabe para qué existen. Y eso además en Lima genera un problema, porque Lima ya tiene un gobierno regional incluido que es la Municipalidad de Lima, que tiene ese doble rol que le da el legislador. Pero además de eso, tiene un gobierno regional sobre un territorio provincial, porque la Municipalidad del Callao tiene el territorio provincial del Callao, de la provincia constitucional del Callao, y el gobierno regional del Callao también tiene el mismo territorio. O sea, es impresionante el nivel de desorden que se creó con la descentralización a partir de no señalar claramente cuál es el rol de los gobiernos regionales. Entonces, y a eso se ha sumado un problema que también se tiene que solucionar en ese punto, que son las competencias compartidas. No se puede abusar de esa categoría de potestad, de esa tipología de potestad. Uno tiene que mantener las potestades compartidas en espacios donde realmente puede existir compartimentalización y división de en subpotestades. No puedes hacerlo en todos los campos. El sancionador no se puede hacer potestad compartida, porque evidentemente puedes violar el debido proceso. En fiscalización no se puede hacer potestad compartida. Se puede hacer potestad compartida en ciertos campos ligados, por ejemplo, al mundo de la regulación, donde se pueda dividir materias o subpotestades. Se puede hacer eso en ciertas partes de la policía administrativa.
pero tú no puedes desintegrar el tema ambiental estatal, por ejemplo. Y eso sí se hace. ¿Por qué? Porque en el fondo el legislador lo que hizo es la holgazanería de señalar que casi todo es potestad compartida. Y eso evidentemente es el peor error que ha generado que los gobiernos regionales, aparte de no tener un rol por naturaleza, no tengan claramente establecido hasta dónde llegar con el Estado cuando se manejan, y esto ha creado un montón de conflictos competenciales que han terminado como litigios en el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Hay uno antiguo que uno lo puede revisar ahí, que es el de hoja de coca, con el cual se disparó los litigios sobre quién regulaba la hoja de coca. Imagínate al nivel que llegamos en su momento. En un país donde no hay infraestructura y servicios para 30 millones o más de personas, se discute sobre quién regula la hoja de coca por parte del gobierno regional de Cusco y el Estado a través de una administración, o IENACO, que era la empresa pública. Entonces, ahí hay un segundo tema, pero el tercero, y es el más gravitante, es la desfachatez que ha tenido nuestro legislador actual de no entender el valor histórico de las municipalidades. Las municipalidades fundaron la República. La independencia peruana no empezó en el Estado. La independencia peruana empezó en la Intendencia de la Libertad. Y eso a veces la gente se olvida. La costa peruana era más liberal y siempre va a ser más liberal que evidentemente el imperialismo y las fórmulas más aristocráticas y más de caudillismo que existen en la sierra, donde además se protegió el imperio español hasta el final. Por eso se pelearon las batallas de la independencia en la sierra peruana con el ejército realista formado por personas que eran de Cusco, de Arequipa, de Puno, ciudadanos que se sentían más españoles porque sentían que el imperio era parte de su vida, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a revisar la historia y la administración histórica peruana, primero fueron las municipalidades y luego fue el Estado peruano. La Intendencia de la Libertad se transformó luego en la Gran Municipalidad y el Ayuntamiento de esa época. La Municipalidad de Lima, el Ayuntamiento de Lima asumió un gran rol para poder forzar la creación de la República. Y luego, sobre esas bases, con el Estatuto Provisional de San Martín, se crearon los primeros ministerios que tenían, o las primeras administraciones del Estado, que tenían que ver con la Marina y Guerra y con las relaciones exteriores. Entonces, tú cuando creas legislación de descentralización tienes que tomar en cuenta eso y poner en la cúspide de la pirámide a las municipalidades para poder establecer cómo se desenvuelven frente a las otras administraciones. Porque además todos los ciudadanos saben para qué sirven las municipalidades, ¿no? Saben que se dedica al sostenimiento de la ciudad, saben los servicios básicos que brinda, etcétera, etcétera. Eso no pasa en Perú. Han dejado que las municipalidades sean como una más, que no tengan un rol y además han creado un enorme problema, que yo lo traté alguna vez en algún trabajo, que es el minifundismo municipal. Han dividido demasiado el poder de las municipalidades, creando un número exagerado de municipalidades distritales, sin mirar el territorio. Y eso, por ejemplo, en Lima se nota de una manera gravitante. En Arequipa más todavía, porque está subdividida innecesariamente en un montón de municipalidades distritales. Un problema gigante. Un problema gigante que tiene que ser solucionado. Tiene que haber fusiones, tiene que utilizarse más la ley de mancomunidades municipales, porque en el fondo eso permitiría resolver los problemas prestacionales que tenemos los peruanos. Problemas básicos como el servicio de seguridad, los servicios de asistencia para la basura, la protección social, todo eso quedarían resueltos a través de la unión de estas administraciones locales para poder brindar esos servicios. Y además porque muchas de esas municipalidades distritales no tienen ningún valor, fueron creadas de manera ficticia. ¿Sí? Entonces, todos esos son los campos en los cuales se responde la pregunta que tú planteas, ¿no? Son campos bien profundos y que tienen que ver en el fondo, de nuevo, con la teoría organizativa que tenemos en el país, que es una falta de teoría organizativa. Claro, creo que hasta ahora hemos podido identificar como los principales problemas que hay dentro de la descentralización, que va desde el nacimiento de la descentralización como tal, que no se entiende o, digamos, olvidar el valor histórico de las municipalidades. Y, o sea, creo que en este momento ahora que estamos en marzo y a casi a nada de las elecciones generales y en general la discusión política se ha, digamos, centralizado en eso, la pregunta sería más o menos, a miras de elecciones generales y en general una nueva gestión como tal, ¿qué recomendaciones o qué soluciones se podría dar para poder solucionar todos estos problemas? Yo sí creo que la ley de bases de la descentralización, la ley orgánica de los gobiernos regionales, la ley orgánica de los gobiernos municipales, tiene que entrar en una evaluación muy dura por parte del nuevo Parlamento. Fueron hechas de una manera muy atroz en su momento.
no han funcionado, pero además tiene que entenderse que en la actualidad estamos en un proceso de recentralización de la población. Las personas están viviendo cada vez más en las ciudades de costa peruana. Más del 70% ya, o el 70% vive en la costa peruana. Se está produciendo un problema de despoblamiento de algunas ciudades en la sierra también. Y esto tiene que ver con algo que no se ve. La migración peruana ya no está dado solamente hacia Lima, se está dando hacia los bloques de las ciudades de costa que están tugurizadas realmente. Chiclayo, Trujillo, Piura, Ica, están supremamente categorizadas, igual que Arequipa, que aunque no es de costa, está cercana a la costa, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, tiene que entrarse una reevaluación parlamentaria de esas leyes, porque además se tiene que tomar en cuenta el componente territorial. O sea, no podemos seguir pensando en una descentralización basada solamente en los departamentos, porque esa es una visión atrasada de nuestro territorio. Tiene que hacerse una revisión más bien de bloques, o sea, de bloques para poder generar el equilibrio territorial, entendiendo que Lima es un centro neurálgico del país, enorme, que necesita competencia con esos bloques territoriales. ¿Me dejo entender? Lo que se necesita es abrir un fenómeno de sana competencia entre bloques territoriales regionales para que se entienda que no importa la capital de ese bloque, administración regional, lo que importa es competitividad interna para equilibrar los territorios y evitar el despoblamiento, evitar la falta de prestaciones, hacer que las actividades se unan y sobre todo eliminemos una cantidad importante de gobiernos regionales que no sirven para nada. No sirve para nada. O sea, hay que fusionar territorios. Ese es un primer tema. Un segundo tema. Tiene que entenderse también que hay ciertas materias que no pueden pasarse a la descentralización. O sea, seguridad, eso. Pero hay que analizar cuál es más. Ya hablé de dos, educación y salud. Pero los recursos naturales tienen que estar en manos de los gobiernos regionales. Ahorita, o sea, en el mundo español y portugués, que tienen una descentralización casi federalizada, se demoraron 30 años en pasarle las materias sobre ambiental y recursos naturales a las administraciones descentralizadas. Acá lo hemos hecho al caballazo en la primera década, durante el segundo gobierno del presidente Alan García. Entonces, hay que evaluar esas cosas sectoriales, ¿no? Y tres, hay que tenerle, y eso creo que es el otro tema dentro del trabajo parlamentario, hay que tenerle aversión a la duplicidad, a la triplicidad, a las competencias compartidas. Todos esos elementos tienen que eliminarse de plano. Tiene que ser claro lo que hace cada uno. Tiene que ser claro el propósito de interés público o de salvaguarda del interés público que tiene que hacer cada administración. Todo eso tiene que estar claramente establecido en la legislación para entrar a este periodo con un nuevo estatuto. Además, entendiendo, y eso es algo que hasta ahora no se asume, que tanto los gobernadores regionales como los alcaldes están bajo control político también del Parlamento Nacional. Eso en la actualidad no se tiene claro. Se cree que son los consejos únicamente los que llevan adelante esto. Se cree únicamente que en la descentralización el Estado no tiene un poder diferente para, por ejemplo, atacar a aquella administración regional o municipal que ataca a la unidad peruana. Eso ha pasado durante algunos años. Utilizando fondos públicos atacaban el principio de unidad. Eso no se puede hacer. Tiene que haber mecanismos también para suprimir administraciones regionales y municipales, como pasa en la legislación federal alemana, como pasa en la legislación española, en donde con aprobación del Parlamento el Poder Ejecutivo puede decretar por acto administrativo que se suprime una municipalidad de manera perpetua o temporal, porque está atacando principios constitucionales esenciales. Por ejemplo, financiando el terrorismo o haciendo cosas con la delincuencia, que son también temas que en la actualidad existen datos todavía no probados de que algunas administraciones regionales han fomentado ese tipo de cosas. Entonces, son varios temas que se tienen que tratar en el paquete parlamentario, pero el Poder Ejecutivo no tiene ese campo. El Poder Ejecutivo que vamos a elegir, más bien, tiene que actuar con quien está al frente. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle un valor a los vicepresidentes. El vicepresidente tiene que ser uno de ellos, tiene que ser alguien que se ocupe de la descentralización, de que sea el representante del presidente ante los territorios regionales y municipales, el que lleva adelante las relaciones. Eso no lo tenemos en la actualidad y es un tema urgente que se tiene que hacer, porque eso no debe quedar en manos del primer ministro. El primer ministro se ocupa de otras cosas del gobierno, pero esas relaciones de Estado con las administraciones descentralizadas y de la administración del Estado con
otros poderes públicos constitucionales como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional tienen que tener un interlocutor, digamos, que se especialice en eso. En la actualidad el primer ministro es el que se ocupa de todo esto, pero no ha funcionado. No ha funcionado. El primer ministro está ocupado de muchas cosas. Entonces, quizás los vicepresidentes puedan ser los que lleven adelante y solo reporten con el jefe de Estado. Dos, el Poder Ejecutivo tiene que retomar la idea de que la imagen presidencial tiene que estar en todos los territorios. En la actualidad el presidente, pero no se ha convertido en menos que un retrato roído en la pared. Es la peor imagen presidencial en 200 y pico años de historia republicana. No tanto por las personas malas o buenas que hayan pasado, sino porque la propia presidencia ha hecho todo lo necesario durante estos últimos 10 años para buscar que la presidencia de la República sea tratada como menos que un jefe de una asociación civil. Entonces, para recuperar esa fortaleza de la imagen presidencial, se necesita obligatoriamente que hayan representantes del presidente en todos los territorios, que además tengan poder. ¿Y poder sobre qué? Sobre los cuerpos militares, sobre los cuerpos policíacos, que son evidentemente administraciones del Estado. Y ese poder solo lo reporten al presidente, porque el presidente tiene que saber en tiempo real todo lo que pasa en el país. No puede estar como ahora, solo recibiendo reportes de inteligencia cada mañana. No, no puede ser eso. Tiene que haber un funcionario que se ocupe de cada territorio, porque en el fondo ese es ser jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Ya? Esos yo creo que son cosas básicas que se tienen que ajustar en nuestro modelo semipresidencialista para que funcione la descentralización. Si seguimos como estamos, el presidente simplemente se va a ver avasallado por los gobernadores regionales, se va a ver avasallado por una huelga en una municipalidad. Es increíble. Eso no puede pasar en el Estado de Derecho. O sea, tiene que haber también esa fortaleza presidencial que es fundamental, porque en el fondo el presidente representa a todos, no representa a un territorio, nada más. Claro, o sea, creo que justamente es algo que podamos tocar con el contexto social que pasó cuando el presidente Balcazar ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo en Arequipa, ¿no? Cuando empezó su gestión como tal. Porque es Y evidente que no tiene nadie que le reporte. O sea, llegan los reportes militares y policiales, pero esos reportes pasan por canales burocráticos y le llegan al día siguiente. En el tiempo de la tecnología tiene que haber un funcionario que, asumiendo la imagen presidencial, al estilo del Tucurucuy Inca, le diga al jefe, a la cabeza del Poder Ejecutivo qué está pasando. Y además los servicios de inteligencia peruanos también tienen que actuar y lamentablemente están deshechos en la actualidad. Tienen que volverse a retomar y parte de ese representante presidencial tiene que tener también los servicios de inteligencia en cada territorio, porque es clave para la seguridad, para el orden interno, el orden externo, es clave también para el manejo político con los gobernadores regionales. Todo eso es lo que genera estabilidad en un país. sí, o sea, incluso tocó temas muy importantes como el rol de la vicepresidencia, que creo que es algo que se ha ido, digamos, perdido o sea, tras los años y ahora no se entiende qué es lo que hace, ¿no? Más que asumir un ministerio, como fue en el caso de Yo sí sé qué hacen los vicepresidentes. Los vicepresidentes están a la expectativa para tomar el control de la presidencia. Cuando alguien está en el poder sin hacer nada, lo único que hace normalmente es tratar de maquinar cosas para el mal. Lo que hay que tratar de hacer es que eso no sea, o es un parlamentario, o es un ministro, o hace algo. Pero no podemos tener vicepresidentes que no hagan nada en el poder ejecutivo. Porque para tal caso, eso fue un mal diseño en su momento, tanto el constituyente del 79 como del 93, y no pensaron que en el mundo también hay gente que tiene, evidentemente, esas posibilidades de los contubernios ilícitos, ¿no? Para poder tirarse abajo un presidente. Los vicepresidentes tienen que tener responsabilidades, tienen que rendir cuentas ante el Congreso. Los vicepresidentes, además, no pueden estar haciendo contubernios con los parlamentarios, salvo que sea parlamentario. sí. Eso son cosas que se tienen que tener claras porque lo que se tiene que construir es un estatuto jurídico del vicepresidente. Sí, incluso también algo que mencionó fue sobre el control político que existe hacia los, bueno, que en la teoría existe hacia los alcaldes o gobiernos, o sea, gobiernos regidores, pero Ujú, pues, no sucede en la práctica como tal, ¿no? Y ujú. justamente ya mi siguiente pregunta, si usted cree que es posible tener un régimen de simplificación administrativa uniforme en todo el país, o debemos aceptar, digamos, que una municipalidad con otra municipalidad tenga reglas distintas bajo el amparo de su autonomía. Depende. No, hay cosas en donde sí se puede unificar la simplificación porque el legislador lo define. Eso es un primer tema. Y eso ha pasado, por ejemplo, en la ley marco de licencias de funcionamiento. Se ha identificado esa materia como muy relevante para la economía y el legislador ha unificado las formas de tramitación, de gestión de la tramitación.
del otorgamiento, de los usos de silencios, está bien. También lo mismo con la ley de procedimiento administrativo. El legislador identificó que hay unas garantías que son estándares para los procedimientos y además hay medidas de simplificación básicas de corte material, como por ejemplo la entrega de fotocopias y los documentos de identidad. Perfecto. Pero hay otros campos en donde el legislador no puede intervenir para simplificar. Por ejemplo, el urbanismo. En el urbanismo, por simplificar, no le puedes decir a una municipalidad, acelera la habilitación urbana. Ellos tienen que crear cosas especiales para su planificación, porque hay campos que son reservados a la garantía institucional de la autonomía, que es la clave para el manejo de una municipalidad o un gobierno regional. Es una garantía que fue creada bajo los antes de Carl Schmitt, ¿no? Carl Schmitt crea esto para poder destruir la Constitución de Weimar, crea esos institutos alternativos y eso se ha ligado al mundo constitucional actual y también al derecho administrativo para proteger ciertas instituciones, ¿no? Entonces, las autonomías están protegidas bajo esta idea. El Tribunal Constitucional tomó la figura de Carl Schmitt y la recogió en jurisprudencia y por eso en la actualidad se sigue utilizando como tal. Entonces, hay que saber en dónde sí y en dónde no. El relacionamiento procedimental está protegido. O sea, la actividad jurídica procedimental de la administración está protegido por una simplificación general en ciertos campos. Pero en los temas sectoriales es donde empieza a existir, dependiendo, evidentemente, si está o no en la autonomía municipal, espacios para más o menos discrecionalidad de las administraciones. Lo importante acá es que Barreras ya creó algo que es relevante. Cuando quieres utilizar la discrecionalidad para imponer medidas, tienes que justificar. Obligatoriamente. Y en el caso de la prohibición, de las negaciones de derechos, el nivel de justificación es mucho más elevado. Entonces, ya no es cualquier forma de acometer el tema. Tiene que hacerse de una manera mucho más dura, mucho más pensada, las normas no pueden salir de cualquier manera y evidentemente el administrado cuando se le afecta libertades y propiedades tiene un arma fundamental en barreras para poder atacar eso. Evidentemente si no existiera barreras sería imposible para el administrado. De verdad que las acciones populares en Perú son un fiasco. Realmente es muy difícil ganar una acción popular contra reglamentos. Las acciones inconstitucionales están cerradas. Para los ciudadanos individuales se necesita una cantidad importante para la legitimación activa procesal. Y los contenciosos en Perú no han terminado por cimentarse. Son caros judicialmente hablando, son caros económicamente, son caros también en tiempo y oportunidad. Entonces, realmente tiene muy poco espacio el administrado para pelear estas cosas, solo barreras en el fondo, porque es barato y es gratis. Entonces, ¿qué sería del Perú sin lo que hace Indecopi, ¿no? Yo siempre me he preguntado eso, no es porque esté ahí, sino porque en general me lo pregunto como profesor, ¿no? ¿Qué sería del Perú sin Indecopi? No habría función de control en el fondo, ¿no? Efectiva, digamos. Sí, o sea, justamente también volviendo al tema de los gobiernos regionales, eh, bueno, igual lo abarcó un poco, ¿no? Pero también existe, digamos, esa teoría, creo que también se construye un poco bajo el populismo de que faltan cuadros técnicos dentro de los gobiernos municipales o regionales, y también se habla mucho sobre la falta de presupuesto hacia otras regiones que no sean Lima, ¿no? Entonces, Pero sí realmente... tiene presupuesto, bastante, ¿ah? Pero igual es una idea que se construye un poco bajo el populismo cuando hablamos de sectores políticos, ¿no? Entonces, más o menos, ¿usted cree, o sea, cuál sería el problema, ¿no? Quizá la falta de cuadros técnicos o en general, ¿qué es lo que usted puede identificar? A ver, es un mito gigante creado por ciertos políticos de provincias decir que el problema de las provincias, y lo dice un chiclayano como yo, sea Lima. Eso es mentira. Eso es absoluta mentira. Y cuando alguien diga eso, no solamente está mintiendo, sino que no maneja los datos jurídicos y económicos de la actual administración pública. Cada vez más, desde la época de Alan García hasta ahora, los presupuestos regionales se han ido engrosando de una manera formidable. ¿Ya? Los presupuestos municipales igual. Solamente ha habido un pequeño retroceso cuando se aprobó el decreto legislativo de gestión fiscal para unificar los ingresos propios de las administraciones, que no solamente abarcaba lo descentralizado, a manos del Estado, y él luego repartía según lo que se había obtenido en esos ingresos propios. Esto ya ha ido, evidentemente fue una locura en su momento, pero ya ha ido relajándose para ciertas administraciones y creo que en el fondo también se va a relajar también en algún momento también para las administraciones regionales.
Pero el problema en Perú es la injusticia de la atribución presupuestaria. Hay administraciones regionales que tienen muy poca población y reciben un montón de dinero en canon petrolero y minero, y tienen muy pocas prestaciones efectivas dadas. Me refiero al gobierno regional de Cajamarca, por ejemplo. ¿Ya? A diferencia de lo que pasa con Lambayeque o lo que puede pasar con otras regiones que no tienen canon minero, que no reciben ningún tipo de fondo de solidaridad interterritorial y que además no se le permite acceder a fondos extras cuando necesita para algún proyecto parte lo que se obtenga de canon. Eso es el gran problema en el fondo. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Ok, sigamos repartiendo a quien tiene la operación ese gran fondo, esa cantidad de fondos públicos. Pero también tomemos en cuenta que si no lo gasta, entra un fondo común social de todos los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para poder financiar distintos proyectos de infraestructura que estén en manos de esos gobiernos regionales que no reciben canon y que necesitan ese dinero público para poder actuar. Porque evidentemente muchos incluso de esos gobiernos regionales que no reciben esos financiamientos públicos tienen que atender a población que migra de esas zonas. ¿Ya? Eso por un lado. Cerro de Pasco es quizás el ejemplo, Pasco como gobierno regional es el ejemplo mayor de esto. Tiene muy poca población, pero tiene mucho dinero. Entonces, eso hay que solucionarlo, a mi modo de ver. Eso hay que solucionarlo, evidentemente, con imaginación, pero también con objetivos de interés público claros. Pero el otro gran problema es el funcionariado profesional, y eso es algo que yo estudio muchos años en mi vida académica. Yo tengo varios trabajos publicados sobre lo que implica la función pública profesional en un país. En el Perú teníamos la oportunidad en el año 2013 con la Ley de Servicio Civil de poder llevar adelante la gestión correcta del funcionariado profesional por primera vez. Pero esa ley cometió un error, era voluntaria. Tú no puedes crear un modelo organizativo de función pública basado en la voluntariedad del funcionariado que está en la administración. Los modelos se imponen o no se hacen. Así de claro. Y se entiende que impuestos demoran muchos años, porque es la vida de un funcionario, muchos años en ser aplicados para saber si son buenos o malos. En la práctica real del régimen se mira si ese modelo organizativo es bueno o malo. En Perú ni siquiera se le dio la oportunidad a la ley de servicio civil de nacer. Y en la actualidad está muy golpeada, casi deshecha. ¿Ya? Esa oportunidad perdida creo que tiene que ser tomada en el nuevo gobierno. No hay forma de poder construir un país de primer mundo, que es lo que queremos en el fondo todos los peruanos, de diversas ideologías y de diversos sentires, porque evidentemente sabemos que estamos haciendo todo lo necesario con nuestro aporte personal para que este país sea más rico cada vez. Lo que en el fondo queremos es eso, que la administración responda, pero la administración en el fondo es una entelequia. Quien responde es el funcionario. Quien tiene que estar detrás del órgano administrativo es el funcionario público. Y ese funcionario tiene que estar protegido por un modelo organizativo que le permita tener un proyecto de vida pública y que además se especialice en cosas, tal cual lo demuestran, por ejemplo, los modelos organizativos de carrera especial. La Fuerza Armada es la mayor demostración de que sí se puede hacer cosas. No así, en cambio, la fuerza policíaca que ha tenido problemas con su modelo especial. Pero hay ejemplos donde las carreras funcionan. El servicio diplomático ha funcionado muy bien en Perú, desde siempre. Entonces, esas cuestiones permiten hacer pensar en la actualidad de que sí podemos tener un modelo organizativo bien pensado para el común de la administración. La pregunta que vendría a partir de implantado es si ese también serviría para las administraciones descentralizadas. Yo creo que no. O sea, con sinceridad, no. Tiene que hacerse, a mi modo de ver, una disgregación. Tiene que haber un cuerpo nacional de funcionarios municipales que esté controlado por una sola autoridad y que permite ir repartiendo la burocracia municipal, cerrándole los espacios para la designación política de los alcaldes. ¿Ya? Eso a mí me parece que esa es la solución. Eso es lo que hicieron en Francia y funcionó. Es lo que se ha hecho en algún momento también en Colombia y ha funcionado. Todo lo que tenga que ver con los grandes órganos municipales, incluyendo el urbanismo, todos pensados con una sola formación, con una sola fórmula de acceso nacional, con una sola habilitación nacional. ¿Para qué? Para evitar que los alcaldes tengan esta idea de la patrimonialización de las municipalidades. Si eso funciona en el aspecto local, puede también funcionar en los gobiernos regionales porque es más pequeño. Lo municipal es más grande en Perú y tiene más números. Entonces,
Pero además tenemos que entender que el proceso no puede ser de Lima hacia las provincias en el funcionariado. Se va de las provincias hacia Lima. Lo primero que hay que solucionar es lo local, que es lo que más impacta en los ciudadanos. O sea, teniendo un funcionariado profesional local bien establecido, se puede luego construir el funcionariado nacional. Hay que hacerlo diferente a como se hizo con la ley de servicio civil, que partió por Lima y se quedó en Lima y nunca más se fue hacia ningún lado. Eso fue todo por hoy con el doctor Orlando Viñolo, el cual nos habló sobre la descentralización administrativa, identificando las principales problemáticas y también las soluciones que podríamos tener en un marco de elecciones generales 2026. Y también hablamos un poco sobre el rol que debería tener el Poder Ejecutivo, las figuras como presidencia o vicepresidencias y también lo que debería ser este actual y el siguiente nuevo Congreso de la República.